Lapiceros, debe anotar. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en nombre de Cristo Jesús. Es un gozo otra vez encontrarnos y vernos aquí en la iglesia. Vamos a orar para que el tiempo no nos gane y es un tema, hermanos, en el cual hay que ponerle mucha fe y conocimiento en la palabra, sobre todo para reforzar nuestro conocimiento y creerlo con el corazón. Oremos, hermanos. Señor Padre del cielo, te agradezco en esta mañana por tu amor, Señor, mostrado hacia nosotros. Gracias, Padre, Dios Trino. Estamos ante la Trinidad, que eres tú, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Señor, a veces nuestra mente se limita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Tal vez no lo tomamos muy en cuenta o, Señor, nos acordamos poco, pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo y está con nosotros, mi Dios. Esta mañana, Espíritu Santo, usted que inspiró a escribir tu palabra, yo te pido que nos enseñes, nos eduques, nos corrijas, abra nuestro corazón, nuestra mente para poder entender la grandeza de tu santidad y la grandeza del Espíritu Santo. Bendito seas, Jesús, porque hoy el Espíritu Santo mora y habita en nuestros corazones por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario y limpió nuestro corazón para que usted, Dios Trino, haga la morada en nuestros corazones y hoy vive, Señor, ha hecho su trono y hoy vive en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas. Bendito seas, Cristo Jesús, esta mañana y enséñanos, amado Padre Celestial. En tu nombre, amén. Pregunto esta mañana, y es lo que yo he puesto en este estudio, ¿el Espíritu Santo es una fuerza activa o es una persona? ¿Qué es para ti? ¿Sí? Entonces, gracias. Y queremos salir un poquito de esto disyuntiva de muchas personas o muchos decires de la vida. Y para hacer esta pregunta, me evoco, hermanos, a la respuesta desde el Génesis 1:26, cuando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, está hablando del Dios Trino. Y cuando se propuso hacer Dios al hombre, también lo creó de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, desde aquí quisiera, hermanos, que enfoquemos nuestro corazón y nuestra mente en que el Espíritu Santo, el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno es una persona, ¿sí? Y el Espíritu Santo es una persona. ¿En qué sentido, hermanos? Cuando dijo hagamos, está diciendo que no es que Dios se tenga una cara parecida a la mía o parecida a alguno de ustedes, sino en el sentido de que es un ser viviente, un ser, hermanos, que tiene pensamiento, un ser con entendimiento, con todo el conocimiento y sabiduría. Y Dios ha puesto entre nosotros una pizca del conocimiento de un Dios que es todopoderoso. Ha puesto en nosotros una vida, ha puesto en nosotros, hermanos, un sentir, un entender. Y en eso nos parecemos ante Dios, de que sabemos discernir entre el bien y el mal. Y Dios es un Dios vivo, un ser que pensante, con toda la sabiduría. Él es todopoderoso, eso sí, la gran diferencia a nosotros. Nosotros no nos igualamos en nada a Dios, porque Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce, Él es el creador. Por tanto, hermanos, cuando empezamos desde aquí pensando en el Espíritu Santo, podemos hablar y mencionar que es una persona en el sentido de que lo entiende, sabe, siente, ama, llora, se entristece, por decirlo así. Y cuando hacía la primera pregunta, me voy a otra segunda pregunta. Y es, cuando nosotros escuchamos, o mejor dicho, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la mente al escuchar o al mencionar al Espíritu Santo? ¿Cómo te lo imaginas? Y ¿saben qué? Tal vez en mi vida pasada, lo primero que me venía cuando hablaban del Espíritu Santo, una palomita, ¿no? Y mucha gente lo anda hasta en dijes en el cuello.
hasta tatuajes se hacen, y lo toman en representación al Espíritu Santo como si fuera una paloma. Y la verdad, hermanos, es que en la Biblia, en todo el contexto de la Biblia, el Espíritu Santo toma diferentes formas. Por decir, en el bautizo en Jesucristo, dice que bajó como una paloma. No dice que es una paloma, sino como una paloma, como una paloma. Puede haber dicho también como un rayo, o sea, tan veloz y tan brillante. Ahí dice como una paloma, quizás en una forma de volar y rápida, ¿no? Entonces, podemos ver en esta parte, en el bautizo de Jesús, que se identifica, se muestra, o dice, nos hace pensar que es como una paloma. Tú abres, entras a Google, pones Espíritu Santo y lo primero que te salen las imágenes, llenito de una paloma. Una falsedad, ¿sí? Porque tomó una forma nada más. Porque si lo miramos, hermanos, a la luz de Ezequiel 47 nos habla y lo representa y se muestra el Espíritu Santo como un río que fluye y que da vida a todo lo que él toca. Entonces vivifica, porque ahí nace la vida. Si nos vamos a mirar en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pues la Biblia nos muestra que vino como viento y fuego. Entonces alguien puede pensar y alguien puede decir, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es una fuerza o es una persona? La Biblia nos muestra que es una persona. Y que en la Biblia, en el contexto de la Biblia, por no citar otros versículos más, podemos encontrarlo mostrándose de diferentes formas. Pero todas estas formas que son mostradas son expresiones de su poder para revelar, hermanos, tal vez su personalidad, para revelarnos su obra, para revelarnos su carácter. Nada más son expresiones, pero no es que lo sea así como se muestra en las formas de la Biblia. En realidad, ninguna de estas formas a las que acabo de mencionar es como es realmente el Espíritu Santo como se ve. Nadie lo ha visto a Dios, dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo, el que me ve a mí, el que cree en mí, ve al Padre, porque tomó una forma de hombre. Y algunas sectas, para ser más específico y sin temor, porque no tengo por qué guardarlo, los testigos de Jehová dicen que es una fuerza nada más. Es una fuerza que te impulsa. Es como si alguien, tal vez el viento, ¿sí? Un viento que te vas a la altura, al cerro más alto y te empuja. Nada más sientes esa fuerza. Y ahí queda. Pero el viento no te habla, el viento no te escucha, ¿sí? El viento no hace muchas cosas, solamente es una fuerza. Y algunas sectas han tomado al Espíritu Santo como una fuerza que actúa nada más. E incluso algunos cristianos equivocadamente han tomado esta idea en su corazón y en su pensamiento. Y debemos escudriñarlo y sacarlo de esta idea si es que lo tenemos en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona. Y esta enseñanza, hermanos, de tomarlo al Espíritu Santo como una fuerza, contradice todo lo que dice la Biblia. Si miramos a la Biblia, y hoy vamos a evocarnos a la luz de la Biblia, vamos a entender que el Espíritu Santo es una persona. Es interesante, hermanos, que la Biblia también nos menciona que Dios siempre ha existido y Él siempre existirá, no tiene inicio ni fin. Y cuando vamos a Génesis, que es la creación, en el capítulo 1, versículo 2, los que hemos leído la Biblia, y casi la mayoría creo lo sabes, ¿no? Que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas, como una nube quizás flotando, ¿no? Tampoco no es una nube, son representaciones, expresiones de su representación. Entonces podemos ver que siempre ha existido en Génesis capítulo 2. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación, moviendo sobre la faz de las aguas. Y en Apocalipsis, el último libro, para citar el principio y el fin, el alfa y el omega, por llamarlo así, la primera letra del abecedario y el último letra del abecedario, en nuestra Biblia es Génesis y Apocalipsis, podemos llamarlo así, Apocalipsis 22, 17, también la Biblia nos dice que oímos, dice, la voz del mismo Espíritu Santo, que junto a la iglesia decían, ven. Se esperaban la venida del Señor Jesucristo. Entonces, Dios no tiene inicio, Dios no tiene fin. El Espíritu Santo es Dios, podemos decir, y es una persona. Pensando en estas características, hermanos,
Alguien puede querer imaginarse al Espíritu Santo como una persona. El hecho de que el Espíritu Santo no se haya encarnado como lo hizo Jesucristo, tomó cuerpo de hombre para salvarnos, es decir, no, nunca haya tenido un cuerpo, de ninguna manera invalida o contradice de que el Espíritu Santo tenga personalidad. Porque también diríamos que el Padre nunca tomó el cuerpo de hombre, ¿sí? Solamente Jesucristo para salvarnos. El Padre es persona también. El Padre es persona, pero nunca se encarnó. Y eso debemos entenderlo. Pero sí hay formas en las cuales en la Biblia se muestra la presencia del Padre en el pueblo de Dios, en nuestras vidas, y lo seguirá mostrándose. El Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo, son la Trinidad, hermanos, que se muestran al hombre de diferentes formas y tienen personalidad. Vamos a ver algunas características de una persona. Por ende, puedo decir las características del Espíritu Santo como persona. Voy a pedir que, ya los hermanos, por favor, ahí tengo una pequeña diapositiva nada más y quiero que lo detengas ahí. Y vamos a ver, ya, yo decía, una fuerza sola te empuja, lo puedes, tal vez te mueve, pero no te va a hacer las cosas que lo que la Biblia dice a la luz de, creo que tengo que mover un poquito para que puedan ver. ¿Sí? Estoy bien ahí. Muy bien. Características del Espíritu Santo como persona. En Juan 14:16 nos dice la Biblia, no lo voy a leer todos los versículos porque nos faltaría el tiempo. Aquí el Señor Jesucristo se refirió al Espíritu Santo como que iba a enviar otro consolador. Y me quiero enfocar en estas dos palabras, otro consolador. Lo primero, consolador, ¿qué significa? Consejero, abogado, ayudador. Y para eso quiero ilustrarme de un ejemplo. Si yo estuviera delante de un juicio y me voy y digo confiado en mi fuerza, yo sé, yo puedo, mi fuerza, yo tengo poder, tengo bastante fuerza, energía, he alzado pesas y me voy a ir delante del juez a impresionar con mi fuerza. Llego delante del juez y mi fuerza no me va a servir de nada. Yo necesito de un abogado que sepa entender de leyes, sepa entender mi idioma y sepa también entender las palabras técnicas de lo que es la abogacía, lo que es derecho y leyes, porque si no, no sirve de nada. Y Jesucristo dijo, yo les voy a enviar un consolador, que significa un abogado, que te conoce a ti y conoce las leyes de Dios. Por tanto, te defiende delante de Dios. Ha enviado el consolador, que es el consejero. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha aconsejado a través de la Biblia? No hagas esto, no te vayas por acá, te va a pasar esto, cuídate de esto. ¿No es a diario eso que el consejero que nos va encaminando nuestra vida? ¿Cuántas veces yo recuerdo que en los primeros pasos de mi vida cristiana, hay veces de los amigos del barrio que había salido y ahí estaba la iglesia enfocada, muchas veces los amigos ya, Fernando, vamos a tal lugar, y como que estaba con ellos, hasta que se cae, no espero que sea y hasta que ya me estaba asustando, que en mi traje estaba pensando. Ya, bueno, hermanos, pensando en toda esta situación, ¿cuántas veces, disculpen, sentía que estaba para caminar con ellos y de repente, no debo ir por este lugar, mejor voy por otro lugar? Oh, Fernando, ¿te vas? No, me voy, ¿no? Porque sabía que van al camino de la tentación y por ende al pecado. Y una de esas fue me recuerdo bien a la mente, en una de esas al principio, creo que fue al mes y medio de haberme arrepentido, aún no bautizado, porque me demoraron en bautizarme. Yo me arrepentí en el mes de julio, agosto, y quería bautizarme ahí, pero los ancianos de ese tiempo no querían bautizarme. Creo que tenían miedo de que mi conversión no era segura, porque tal vez conocían de la forma como vivía en el barrio y tenían miedo de que vuelva al mundo y mancille el nombre de Cristo, y me demoraron hasta noviembre. Entonces, bueno, para pensar en esto, ¿no? Y al mes y medio, creo, o al mes, hermanos, estuve con los dos amigos que del mundo nos juntamos bastante en el barrio, y un día de esos, una noche, vamos a tal lugar, y querían llevar a una fiesta. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ir a esos lugares. No voy a ir. No, Fernando, nadie lo va a saber, nadie te va a ver, y así que no te vayas. Y sentí en mi corazón el deseo de obedecer a Dios. Y me acordé de un versículo de la Biblia.
¿sí? Que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y cuando pensé en esto, ¿quién me aconsejó? El Espíritu Santo. No me voy. Ese día no me fui, esa noche ellos entraron en una pelea, fueron castigados, llevados a la policía, se armó un escándalo terrible. Y dije, bendito sea Dios y el Espíritu Santo que me aconsejó de que no fuera, que no caiga en esta tentación. Porque tentaciones va a haber, no vayan a decir, hermano, ¿por qué estuviste ahí? Quizás pecaste. No, tú puedes estar ahorita, salir de alguien te puede llevar a un lugar que no es apropiado, pero si tú te niegas, no es pecado. Entonces, el Espíritu Santo se comporta, hermanos, como nuestro consejero, como nuestro abogado, nuestro ayudador. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha ayudado en todos nuestros aspectos, nuestras vidas, en las buenas, en las malas? Yo recuerdo muchas cosas que el Espíritu Santo ha sido mi ayudador en mi vida práctica cotidiana, en mis estudios. Hasta donde yo podía, estudiaba. Ustedes saben que hay profesores que no voy a criticarlos, pero algunos sí son un poco difíciles de tratar, ¿no? Y te quieren tener ahí, solo por fastidiarte cuando ya tu nota está para que salgas, ¿no? Yo decía, ahí lo dejo en las manos de Dios. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, hasta acá he dado yo, tú me has ayudado hasta aquí, te dejo tu parte, Espíritu Santo, Dios amado. Él ha sido mi ayudador. Y en muchos aspectos más de la vida, por no contar los hermanos. Por tanto, desde ahí empezamos a tomar otra vez, hermanos, y a pensar y abrir nuestro corazón que el Espíritu Santo es una persona que aboga por ti, que te consuela cuando estás triste y que te ayuda en los momentos difíciles. Y no son los momentos difíciles, en los momentos alegres también hay ayuda, ¿no? La alegría que a veces mis hermanos, de uno de mis hermanos o hermanas, tiene en ella que ha logrado algo, es mi alegría, es mi gozo, yo celebro. Algo cuando escucho de ustedes, hermanos, que Dios ha bendecido, yo celebro. No siento envidia, porque sería pecado. Si escucho que alguien de ustedes, un joven, una señorita, un hermano, una hermana, ha logrado algo en su vida, es mi gozo, es mi alegría, ¿no? Entonces, hermanos, es nuestro consejero, nuestro abogado y nuestro ayudante. Pensando así, hermanos, la pregunta es, ¿cómo podría ser el Espíritu Santo una fuerza activa si puede actuar como consolador, como abogado, como ayudador? Una fuerza no hace eso, no te consuela. Una fuerza no aboga por ti, no es tu ayudador. Y la otra palabra que dice, hermano, otro. Jesucristo dijo, no es más ni menos. Por tanto, Jesús estaba hablando en Juan 14, 16, hablando que el Espíritu Santo es algo igual que Él, es del mismo nivel que Él, el mismo nivel que el Hijo, el mismo nivel que el Padre. No hay que el Padre sea más grande, más poderoso, que el Espíritu Santo sea más poderoso, que el Hijo sea más poderoso. La Trinidad, el triángulo, ¿no? Siempre hemos pensado en este ejemplo. Si lo ponemos al Padre arriba, al Hijo por acá, al Espíritu Santo acá. Si volteas el triángulo, el que va a quedar arriba va a ser el Espíritu Santo, el Padre por acá y el Hijo por acá. Y si sigues girando el triángulo, siempre va a estar uno arriba al parecer, pero si sigues girando, siempre va a ser lo mismo. Entonces, cuando se refiere a otro, está hablando, es del mismo nivel. Yo no soy más que Él. Jesucristo está diciendo, yo no soy más que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es más que yo. Somos el Dios trino. Y alguien quisiera entenderlo, quizás de acá van a salir mucho más hermanos a querer estudiar. Y hágalo, porque el tema es muy amplio, ¿sí? Y quizás pueden dar comentarios en nuestro WhatsApp que tenemos de la iglesia. Hágalo, porque el tema es muy amplio. Yo lo quiero pensar en las características del Espíritu Santo como persona. Entonces ya tenemos que es consolador, que es abogado, ayudador, ¿sí? Consejero, y otro es porque es del mismo nivel. Entonces Dios, Jesús nos está mostrando que el Espíritu Santo es una persona, porque actúa como abogado, como consejero, como ayudador y tiene el mismo nivel que el Hijo y que el Padre. Luego, hermanos, en Juan 14, 26, dice, más el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ahí lo tiene en Juan 14, 26, y acá lo tiene, está en su Biblia, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí quiero enfocarme, Él os enseñará
Y en esta frasecita, hermanos, él, cuando está hablando de él, se refiere a una persona. ¿Quién ha sido que el que hizo tal cosa? Ah, el hermano ha sido. Está refiriéndose a una persona. ¿Sí? Él. Y hermanos, él, cuando se refiere, está refiriéndose a una persona. Y no solo una persona, sino una persona que enseña. Una fuerza no te va a enseñar. Ándate arriba al Combe Mayo y a ver que te hable y que te pueda enseñar muchas cosas de lo que está hablando la Biblia. El Espíritu Santo es una persona, el cual dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Las que están escritas en la palabra de Dios. ¿Sí? No aquellas cosas que hoy día me acosté y dormí y tuve una pesadilla y el Señor me ha hablado de esta manera. Bueno, si Dios quiere hablarte de esta manera, yo no lo sé, pero no hay mejor forma que Dios te hable despierto antes que dormido. Porque a veces de tanto comerse la Biblia se tiene pesadillas. Y no es el Espíritu que te está hablando. ¿Sí? O que emociones. Otros dicen que el Espíritu Santo son energías y corrientes en tu vida y que si no te sacudes no tienes el Espíritu Santo. Una vez escuchaba una historia en estos días al preparar que había en una iglesia un hermano mayor de buen testimonio y llegaron una pareja y le dijo que oraran por ellos. Y el hermano se fue y puso las manos sobre los hermanos y se puso a orar. Ellos agacharon la cabeza y después ellos salían diciendo, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sintieron? Porque sentíamos que todo se temblaba encima de nosotros. Y no es que era la presencia del Espíritu Santo, sino que el hermano era de buen corazón, buena fe, pero lamentablemente tenía Parkinson, el hermano. Entonces su manito siempre se sacudía, ¿no? Entonces al poner la mano sobre el hombro de los hermanos, habían sentido el movimiento de su mano, pues, de la enfermedad, pero no el Espíritu Santo. Entonces muchos quieren caer en cosas espectaculares, con tumbadas, caídas, sacudismos, babeos, y etcétera, 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 y dicen que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde está? Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, gozo, fidelidad, bondad, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay cosa que pueda derrumbarse, ¿sí? Entonces, no pensemos que tenemos que tener cosas espectaculares en nuestras vidas, emociones, sacudirse y tantas cosas para decir que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conoce en la persona cuando muestra su carácter noble, cuando muestra un carácter imitando a Jesucristo. Cuando veo que su vida se está moldeando a las cosas de Dios, a la personalidad de Cristo. Hermanos, Él os enseñará. Por tanto, es otra característica que nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. No estemos pensando, imaginándonos una persona con qué carita tendrá, será bonito, será feo, no sé. No, sino estoy diciéndoles desde el inicio, hermanos, para referirme que es una persona que es un ser vivo, que entiende, sabe, conocedor, tiene todo el poder, toda la sabiduría. En ese sentido, por eso dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, en discernir, ¿sí? Otra característica, hermanos, para pensar, y antes de pasar de este punto, hermanos, digo que todas estas características que él, al referirse que es una persona y que enseña, estas no son características de una fuerza ni de algo espectacular que de emociones de la persona que pueda sentir, sino solamente de un ser inteligente, de una persona inteligente. Él es una persona, digo, el Espíritu Santo es una persona, en la Biblia el nombre Espíritu, si ustedes lo miran en sus Biblias, cuando se refiere al Espíritu Santo, está escrito en mayúscula o minúscula. Mayúscula. Y la regla de la gramática, para empezar, hermanos, por ahí, desde ahí también, la ciencia, la regla de la gramática enseña que todo nombre personal es escrito en mayúsculas. Entonces, si está escrito con mayúsculas, es porque el Espíritu Santo es una persona, con una característica de un ser todopoderoso. Pensando el otro punto, hermanos, en Juan 15:26, ¿qué más característica tiene el Espíritu Santo? Dijo que Jesucristo dijo que daría testimonio. Cuando Él venga, daría testimonio de Él. Solo una persona, solo alguien con una personalidad, con características de una persona, puede dar testimonio de algo. Entonces, Juan 15:26 nos está diciendo que el Espíritu Santo da testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Él es una persona que da testimonio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús.
da testimonio de que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que es el Dios Trino, que está en toda su dimensión, dispuesto a salvar al hombre pecador como soy, con vuelvo a la redundancia, yo, mi persona y ustedes, hermanos, que hemos caído en el pecado. ¿Qué más es el Espíritu Santo como persona? Guía. Te vas a no sé cuántos hemos tenido oportunidad de caminar en el campo. Sientes el viento, pero el viento te enseña por dónde es el camino. Difícil, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han perdido en el campo? Yo me he perdido varias veces por el trabajo, a veces salía y me perdía. A veces en neblina y uy, ay, sí, no sabía por dónde caminar. Sentía el viento, sentía el frío, lo que sea, pero no sabía ni por dónde caminar. Pero cuando andas con una persona, guía. Y Juan 16:13 y Romanos 8:14 nos dice que el Espíritu Santo guía. Dice Juan en Juan 16:13, nos guiará, ¿pero a dónde? ¿A una mentira? A toda verdad, dice la Biblia. O sea, es una persona que debemos confiar plenamente, que nos guiará a toda verdad. Y muchos a veces, hermanos, queremos que Dios nos guíe, nos levantamos así sin orar, sin hacer nada, y queremos que Dios nos guíe. Dios en su misericordia sí nos guía, pero la mejor guía es que nosotros también leamos la palabra de Dios, la estudiemos, la meditemos, para que sepamos por dónde también el Espíritu Santo nos va a guiar, porque a veces nuestros pensamientos nos pueden traicionar. Entonces el Espíritu Santo dice que es una persona que guía, una fuerza no puede guiar, porque no habla, no te dice por aquí es el camino. Isaías 30 dice, ustedes están caminando, pero hay una voz, dice, y Señor, y ahora yo no quiero fallarte, Señor. Sí, ¿cuántos de ustedes, y no sé, varias veces me han pasado, Señor, esta vez ha venido una prueba, ha venido una dificultad, o quizás estoy caminando bien contigo, y yo no quiero fallarte, Señor. Y Isaías 30 dice, que no te preocupes, que tú camines, porque detrás tuyo irá una voz que te dirá, si no te si quieres desviar a la derecha o a la izquierda, detrás tuyo hará una voz que te dirá, vayan por aquí es el camino. Pero para eso es elemental, es importante también, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo voy a sentir al Espíritu Santo? ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. Él nos va a guiar. Entonces, hermanos, podemos ver que es, como digo, una fuerza, como dicen las sectas y algunos cristianos que están equivocados y que deben cambiar ahora su pensamiento al pensar que el Espíritu Santo es una verdad, una persona. Digo que una fuerza no guía porque no habla, no oye, no sabe, no conoce. Entonces, como decía yo para el ejemplo, te vas al campo, el viento corre, no sabes ya ahora dónde cojo el camino, derecha, izquierda, tengo que esperar a una persona que venga, que me diga, por allá tienes que irte, por ahí es el camino. Pero el viento no te va a hablar, el viento no conoce, no sabe. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo sí. En Romanos 8:14, también para afianzar este punto de que el Espíritu Santo es persona y que guía, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Interesante también, ¿no? Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Yo también. Pero tienes que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, tienes que creer en Cristo Jesús. Porque Juan dice, Juan capítulo 1, nos dice, hermanos, versículo 12, en el 14 nos habla de quienes vienen a Cristo Jesús, a reconocer al Verbo, llegan a tener el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios, ya no creación, sino hijos de Dios. Y esto es interesante, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios va a guiar a los hijos de Dios. Otra característica, hermanos, en Hechos capítulo 8, creo que no ven, ¿no, hermanos? Le voy a pasar un poquito más atrás para estar un poquito, que puedan, hermanos, copiar, los que están tomando nota. Hechos capítulo 8, versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿no? Cuando vio al funcionario etíope que estaba leyendo y no entendía las escrituras, le dijo, acércate a su carro. Entonces, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Habló. Entonces, el viento no habla. ¿Has escuchado el silbido quizás cuando te vas a la jarca y suena el licho, ¿no? O la paja que lo llamamos, que suena y silba, pero no te habla? Y aquí, hermanos, vemos al Espíritu Santo con esa característica de persona que está hablando. Le dijo, acércate al carro. Le habló. El Espíritu Santo en Hechos 13:2 ordena. Le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión. Otra característica,
de que el Espíritu Santo es una persona, porque habla y ordena, está ordenando. Y esto es lo que estábamos un poquito ayer conversando también acerca del Espíritu Santo, guiados en nuestros ministerios y en las misiones, ¿no? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no por emociones, porque las emociones yo puedo irme a hacer el ministerio en 2, 3 meses y ahí me canso, mis fuerzas se acabaron. Pero cuando viene del Espíritu Santo es otra cosa, porque es la persona de Cristo que me acompaña, me consuela, me anima a seguir en la obra del Señor. Luego en Hechos capítulo 5, 34, cuando Ananías y Zafira mintieron, si ya lo conocen la historia, le dijeron, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto, hermanos, quiero tenerlo en cuenta, hermanos y amigos, es que el Espíritu Santo no lo tomemos como algo así que es de segundo nivel de Dios. Porque en Hechos capítulo 5, y en otros pasajes de la Biblia, nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Cuando oramos, hermanos, el Espíritu Santo clama a Dios y hace llegar nuestras peticiones. Porque Él es Dios mismo y nos entiende a nosotros y entiende al Padre. Por eso decía al principio el ejemplo. Me voy delante de un juez, me voy solito a defenderme. El juez empieza a hablarme con las palabras técnicas de lo que es el derecho de la ley. Yo no voy a entender nada. Pero si llevo a mi abogado, le digo, ¿qué está diciendo el juez? Él me va a explicar. Dice que tienes que decir esto, o que tienes que hacer esto. Y si yo quiero referirme al juez, le digo al abogado, a mi abogado, que en este caso que es el Espíritu Santo, mira, yo quiero decir esto, pero no sé cómo decirlo. Tú que conoces mejor las palabras técnicas en cuanto a referirme al juez, o sabes decir mejor que yo. Porque el juez lo puede interpretar de diferente manera. Y por eso es que el Espíritu Santo gime por nosotros en nuestras oraciones, hermanos. Hechos capítulo 15, 28, el Espíritu Santo opina. Ellos dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo, dijeron los apóstoles, y a nosotros no imponer más cargas. Bueno, el contexto ya no quiero hablar un poquito más, solo quiero enfocarme acerca del Espíritu Santo, que también opina, nos da su opinión. Por eso es que Dios, hermanos, nos da esa libertad también de poder expresarnos, de poder hacer o deshacer. Dios te deja en esa libertad. Y Él te da tu opinión y me dice, Fernando, no te metas en esos negocios, son injustos. Fernando, no vendas cosas que son bambeadas. Fernando, no robes a la gente. Él me está dando su consejo, su opinión. Depende de mi corazón cómo tomo esa opinión, cómo tomo ese consejo. Cuando nuestros padres nos decían alguna cosa, lo hacían por nuestro bien. Como padres ahora nosotros les decimos a nuestros hijos, les aconsejamos y les opinamos, ya están jóvenes, es más difícil a veces cuando están jóvenes, y a veces tenemos que dar nuestra opinión. Allá ellos si lo toman en cuenta o no. Entonces el Espíritu Santo como persona, una vez más, vuelvo a decir, hermanos, la característica del Espíritu Santo como persona es que opina. En Hechos capítulo 16, 6, prohíbe también. ¿Cuántas veces habremos querido hacer cosas aquí en la iglesia y se ha presentado algún obstáculo? ¿Cuántas veces en tu vida has querido hacer algo y de repente, pum, se ha puesto el padre que no lo hagas? ¿Por qué no? Pero si era para mi bien y yo tenía esta vez, no fue para ti. Prohíbe, porque ahí les dijo ahí, el Espíritu Santo les prohibió hablar en la palabra de Dios en Asia. No los dejó que predicaran. Pero si la palabra de Dios debe ser predicada en todo lugar, pero el Espíritu Santo tenía otros planes, hermano. Por más buenos que parezcan nuestras vidas, quieres hacer algo en la iglesia muy bueno y el Espíritu Santo dice no. David quiso construir el templo y le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Entonces, el Espíritu Santo como persona, hermanos, prohíbe. Efesios 4:30 también es como persona se entristece. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, como persona, nosotros podemos hacer entristecer al Espíritu Santo porque es Dios. Y esto es duro, ¿no? Da tristeza un poco en el corazón del verdadero cristiano, que a veces hayamos hecho entristecer al Espíritu Santo por haber actuado mal en nuestra forma de vivir. Entonces, como persona, el Espíritu Santo también se entristece. Y cuando estás triste en problemas que estás, el Espíritu Santo está a tu lado entristecido también.
consolándote, ayudándote, porque es nuestro consolador y nuestro ayudador. Yo le decía a mi hija esta semana, ayer, a la hora del almuerzo, ¿no? Le decía, hija, no debes pensar así, o sea, debes corregir esto, porque sabes que cuando nosotros no caminamos solo, cada vez que caminamos, el Espíritu Santo está a tu lado, está en tu corazón, camina contigo, anda contigo, no te abandona, no te deja para nada. E incluso dice la Biblia, hablando un poquito aparte, que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando le pides al Espíritu Santo, que es Dios, ángeles envía a él a que te cuiden. Incluso cuando duermes, ahí están ángeles velando tu sueño. Le decía yo cuando eras pequeña, me iba a tu cuna y te miraba cuando dormías ahí. Y este es el vivo reflejo de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando tú duermes, orando, leyendo tu Biblia, te acuestas y duermes, el Dios también te mirará cual padre a un hijo, así que lo mirará en su cama, en su cuna, mirando y dice, es mi hijo y me agrado en él por la sangre de Cristo Jesús. Qué gozo de mi corazón ese momento al pensar de esa manera así. Cuando tú duermas esta noche, recuerda que el Padre te va a estar mirando, el Hijo te va a estar mirando, el Espíritu Santo va a estar mirando. Cuando camines en la calle, el Dios Trino va a estar contigo. Cuando estés queriendo pecar, recuerda que los tres también te están mirando. Y eso tal vez frene a caer en el pecado. El Espíritu Santo ama. Porque dice la Biblia en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Romanos 15:30 dice, y por el amor del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, ¿Dios qué es? Es amor. El Espíritu Santo es amor. Entonces el Espíritu Santo es Dios porque es amor también, hermanos. Pero es una persona que nos da, testimonio, que consuela, es una persona que está en el mismo nivel del Dios Trino, es una persona que nos enseña, que da testimonio, que guía, que habla, que ordena, es Dios mismo, es una persona que opina, prohíbe, se entristece juntos contigo, es una persona que te ama como Dios. Y el último es, hermanos, es que 1 Corintios 6:11, que santifica y justifica también, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, justificados, santificados por la presencia, por la personalidad del Espíritu Santo. Mateo 12:32, quiero ir terminando, hermanos. Jesús nos enseñó una gran verdad para todas aquellas personas y sectas que a veces lo toman al Espíritu Santo como un juego, como algo que no tiene fuerza, como algo que no tiene sentido en sus vidas, como algo de segundo orden, tercer orden y por último ni lo toman en cuenta. Jesús nos enseña y nos dice que cualquiera, dice en Mateo capítulo 12, versículo 32, bueno, podemos apagar quizás, bueno, si ya tomaron nota, podemos apagarlo, hermanos, ya. Para ir terminando, Mateo 12:32 dijo, Jesús nos enseña que cualquiera que dijera algo contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que dijere algo contra el Espíritu Santo, no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Si blasfemamos contra el Espíritu Santo, y en este contexto está, hermanos, aplicándose a Jesús, le estaban diciendo que él había recibido su poder de Satanás. Y si nosotros tomamos que el Espíritu al Espíritu de Dios como algo, una fuerza secundaria, una fuerza física, una fuerza, algo así, nada más, hermanos, diciendo que el poder del Espíritu Santo no es poder de Dios y no es poder del diablo, estamos cayendo en este pecado imperdonable. Porque no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cualquiera que niegue al Espíritu Santo como Dios y como persona, está cayendo en un pecado grave, a no ser que se arrepienta de corazón y venga a la cruz de Cristo y pida perdón por haber caído en esta blasfemia tan feo. Dios le puede perdonar, porque no hay pecado que no sea perdonado en la sangre de Cristo Jesús. Pero si alguien se queda sentado en esta posición y no quiere cambiar de posición, y su corazón y su mente se envenena y niega la presencia del Espíritu Santo como persona y como Dios, será condenado. Para nosotros los creyentes, el Señor Jesús, a la luz de 1 de Juan capítulo 2, versículo 1,
nos dice que el Señor Jesús en estos momentos es nuestro abogado en el cielo. Así dice, ¿no? Abogado tenemos en el cielo. Qué precioso. Si caemos nosotros en algún pecado, pedimos perdón, nuestro abogado, y vuelvo, como que se puede, esta palabra abogado, yo decía que ese también es consolador, ¿sí? Ese significado tiene consolador, abogado. Entonces, Jesucristo, Juan 1:2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice que en el cielo, en este momento, para el creyente, tiene un abogado que es Jesucristo, en el cielo. Y aquí en la tierra, nuestro abogado, consolador, que es abogado, es el Espíritu Santo. Yo me ponía, qué precioso, qué bendición tan grande nos ha dado Dios. Que en el cielo tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Y en la tierra tenemos nuestro abogado, que es el Consolador, el Espíritu Santo es nuestro abogado aquí en la tierra. Y en el cielo, Jesucristo. Tenemos doble bendición, podría decir, hermanos, así. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, era todo para sus discípulos, para aquellos que le amaban. Jesucristo contestaba sus preguntas, Jesucristo les daba de comer, Jesucristo calmaba sus temores, Jesucristo cuidaba de sus necesidades y hacía muchas cosas mal por sus discípulos. Y alguien puede decir, ya no tenemos a Jesucristo. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Quién nos va a dar, hermanos? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a calmar nuestros temores? Ahora aquí en la tierra tenemos el mismo, de ese mismo nivel, el Consolador, el Espíritu Santo. Todo lo que Jesucristo hacía con sus discípulos, el Espíritu Santo como persona, el Consolador, el abogado, el ayudador, hace lo mismo. Él calma nuestros temores, Él nos da de comer, Él cuida de nuestras necesidades y contesta todas nuestras preguntas a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la Biblia. Entonces, Dios no se ha ido. Por eso es que dijo la palabra de Dios, le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y no es que Jesucristo se haya ido, nos haya dejado abandonados. Él dijo, yo enviaré otro consolador, otro del mismo nivel, de las mismas características, con esa misma personalidad, se llama el Espíritu Santo. Y Él te va a dar fuerza, Él te va a dar consolación, Él te va a cuidar, te va a proteger. Hermanos, todo esto aquí en la tierra lo hace el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es nuestro mejor y más fiel consolador y ayudador que tenemos hasta que venga el Señor Jesucristo. Porque también seguirá con nosotros cuando Cristo venga, ¿sí? Para llevarnos a todos los redimidos, irá con nosotros también. Ya no estará el Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es una persona en todo sentido, ya que Él habla, enseña y vivifica. Es decir, nace ahí la vida. Oremos, hermanos. Padre del cielo, yo te agradezco, mi Dios, porque la verdad he podido entender. Señor, no sabía muchas cosas de las cuales he podido estudiar en estos días. Yo te agradezco, Señor, porque eres un Dios todopoderoso que nos enseña grandes verdades. Y hoy me gozo, Señor, al poder entender mejor que tú eres un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres tienen el mismo nivel, tienen el mismo objetivo de salvarme a mí que soy pecador perdido. Y te agradezco, Jesús, porque esta noche, este día, Señor, me has enseñado que durante el día y la noche usted vela, cuida de nosotros por medio del Consolador que enviaste, que es el Espíritu Santo. Oh Jesús, yo te agradezco por mis hermanos, en el cual has puesto en su corazón y en el mío el trono, Señor, el cetro de tu reinado en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas que eres una persona que nos guía, nos anima, nos ama. Padre, nos santifica, nos justifica, nos salva y también, Señor, nos guía y nos da cada día, Señor, su opinión, su consejo y da testimonio de la cruz de Cristo Jesús. Bendito seas, Jesús. En tu nombre, Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Gracias por ser esa persona que camina conmigo a mi lado. En tu nombre, amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.